es uno de los pueblos más importantes en el mundo, en lo que es talla de madera, ¿no? Pues esto se inicia por allá por 1884 con Daniel Reyes. Daniel Reyes es nuestro pionero, nuestro primer escultor de San Antonio de Ibarra. Comienza Daniel Reyes, apoyado por el Estado, y crea una escuela de enseñanza de escultura en madera, ¿no? Y es así como se ha quedado en San Antonio. O sea, San Antonio con Daniel Reyes vino y para suerte nuestra se ha quedado ahora para ser uno de los más importantes pueblos del mundo en el talla de madera. Antes del terremoto de 1868, había una artesanía en San Antonio. La artesanía es implícita con la misma existencia social de las sociedades, de las personas. Pero sucede que en 1868, en el terremoto, las autoridades cívicas y religiosas se vieron en la imperiosa necesidad de viajar a Quito en búsqueda de los escultores, de los mejores, para que restauren las esculturas caídas en el terremoto en la iglesia. Y fue ahí cuando un inquieto niño de nombre Daniel Reyes aprendió el oficio de la escultura con un maestro, Javier Miranda, quiteño. Su padre, al enterarse de las inclinaciones de su hijo, argumentó de que ese era el típico trabajo de los ociosos y no le apoyó. Lo cierto es que su madre sí, y con ella se fueron a Quito a admirar la magnificencia de la escuela quiteña. Entonces él conoció en Quito al último de los exponentes de la escuela quiteña, José Domingo Carrillo, un riobambeño. Y a la muerte de este, que murió muy joven, se trasladó acá a San Antonio, pagado por el Estado, para que funde una academia y enseñe la actividad que por supuesto era totalmente desconocida acá en San Antonio. Pero ¿qué hizo él con sus hermanos? Prácticamente agregaron elementos bélicos a los objetos de uso diario y así nació la artesanía artística. Más sin embargo, San Antonio, a través de este maestro, a través de San Antonio supervive la escuela quiteña, con escultura religiosa tradicional y por supuesto la talla barroca, ¿no? Lo civil o religioso. Ese fue el importantísimo aporte del maestro Daniel Reyes a través de su academia, el Liceo Artístico. Daniel Reyes muere en 1938 y empezó a sentirse la guía, mejor dicho, San Antonio empezó a sentir la ausencia de la guía artística del maestro. Y coincidentemente llegó el padre Miguel Ángel Rojas como párroco acá San Antonio, de ideas mucho más liberales. San Antonio se dividió en dos corrientes, ¿no? El uno a favor del sacerdote y los otros contrarios. Lo cierto es que eso dejó una profunda huella a partir de ahí en San Antonio, cuando se resquebrajaron núcleos familiares, unos a favor del sacerdote, otros en contra. Y un hijo de Daniel Reyes, Alfonso Reyes, que estaba radicado aquí porque los otros emigraron de San Antonio a otros lados, se estableció aquí e hizo el monumento del parque Francisco Calderón. Él fue contrario al sacerdote. Entonces el obispo de la época le dijo que si él quiere resarcirse, la única manera que tiene de hacerlo es irse de aquí del pueblo de San Antonio. Y se fue a Popayán, donde prácticamente dejó una memoria histórica impresionante. Lo que hizo el padre, fundó la primera Junta Patriótica, me refiero al padre Miguel Ángel Rojas, para resolver las necesidades básicas de la población con sus 4.000 habitantes que en esa época tenía San Antonio. Y por supuesto con la idea también de fundar el Colegio Daniel Reyes, ¿no? De nombre el Liceo Artístico Daniel Reyes, para que recoja las brillantes iniciativas del padre fallecido, del maestro Daniel Reyes, fallecido en 1938. Y el primer profesor de pintura en el Colegio Daniel Reyes, ¿no? Fue el hermano de Daniel Reyes, Luis Felipe Reyes, quien se trasladó con sus discípulos al colegio. Lastimosamente, él murió un año después, ¿no? El colegio fue fundado en 1944
y el maestro falleció en 1945. De ahí en más, el colegio de alguna manera contribuyó al fortalecimiento de las actividades artísticas, pero con una visión mucho más contemporánea, porque en principio el colegio fue creado justamente con la misma filosofía del maestro Daniel Reyes, quien hizo una exhortación extraordinaria para el futuro de San Antonio, que dijo: que bramen los mazos y hagan de la escultura un instrumento de la perfección. Y salieron de San Antonio como discípulos del maestro Daniel Reyes y de Luis Felipe Reyes, los grandes maestros que no han sido reemplazados ni superados, ni serán tampoco, como por ejemplo los hermanos Mideros. Luis Mideros, quien hizo el monumental friso del Palacio Legislativo en Quito, y Víctor Mideros, el extraordinario pintor que dejó una profunda huella. Obtuvo premios internacionales, como por ejemplo de la Academia de San Fernando de España, Víctor Mideros, y que fue víctima de un atentado de este grupo supremacista blanco del Ku Klux Klan cuando estuvo radicado en Estados Unidos. Afortunadamente salió ileso de ese atentado. Luis Mideros no solamente que fue un extra hábil, fue un escultor también retratista. Lastimosamente no dejó discípulos, murió soltero, ¿no? Pero ambos contribuyeron al fortalecimiento de las actividades artísticas de San Antonio. Y se puede decir que también fue una guía para los que le sucedieron a él, ¿no? Tenemos 130 y más años de tradición ya en escultura, sobre todo en escultura religiosa, ¿no? Que es el fuerte nuestro de San Antonio. Como usted verá, casi todo lo que encuentra aquí es escultura religiosa, o sea, de eso es que vive San Antonio y nos mantenemos. Daniel Reyes, a través de sus discípulos y sus talleres, direccionó a un buen sector de la población y la región hacia el desarrollo de la escultura religiosa tradicional y el mueble civil o religioso, ¿no? Con la talla barroca. Pero la diferencia es que de la escuela quiteña, la talla barroca desarrolló sus propios parámetros, tuvo su propia visión. Incluso el gran maestro de la talla barroca, Ezequiel Rivadeneira, por ejemplo, que tuvo una visión muy... creó o se planteó la formulación de un estilo propio, ¿no? Él tuvo un criterio de pesos y contrapesos en los retablos para que no se caigan los altares ni para atrás ni para adelante. Y fue desarrollando una visión de diseño extraordinario. Y prácticamente San Antonio en ese sentido cubrió todas las necesidades locales, regionales, nacionales, hasta internacionales de lo que tiene que ver con la talla barroca. Concretamente hablando de los retablos. Como la escuela quiteña desapareció, entonces prácticamente San Antonio se convirtió en la solución a esas necesidades de las feligresías, ¿no? Y el maestro Daniel Reyes, sus hijos fueron multifacéticos. No solamente trabajaban la madera, también trabajaron la piedra. Tenían una visión del mundo del arte extraordinaria. Eran retratistas además. Trabajaban la platería. Creaban sus propias herramientas de trabajo. Daniel Reyes, además de eso, fue cinéfilo. Coleccionaba películas del cine mudo en la época, ¿no? Tenía un criterio de la calidad de vida, así que él se construyó una máquina para hacer mantequilla y mejorar la calidad de la alimentación. Hizo investigaciones con respecto de la miel de abeja y cómo mejorar la calidad de la miel, entre otras cosas. Las campanas de la iglesia de aquí de San Antonio fueron fundidas en el taller del maestro Daniel Reyes y fueron inauguradas en 1904. Son unas campanas enormes y quisieron recolectar bronce, o sea, a la población pedían que donen lo que tengan de piecitas de bronce para fundir. Era un hombre, insisto, multifacético. De ahí que San Antonio logró su imagen,
no solo de Daniel Reyes, sino de la actividad artística de San Antonio, logró trascender las fronteras regionales, locales, regionales y nacionales. Hacemos el mismo proceso que se hacía hace 200 o 300 años con la venida de los españoles que nos enseñaron, ¿no? Cuando tenemos ya, como usted dice, el tronco, lo que hacemos es el desbaste, que consiste en dar una forma general ya a la escultura, es decir, quitamos todos los excedentes del palo y ya se comienza a ver la escultura. Entonces, cuando usted ya divisa la escultura, comienza el proceso de forjado, que viene a ser y a darle más detalle a la escultura, ¿no? Comienza a hacer, por ejemplo, si fuera ropa, hacer las arruguitas, formar la cara, formar las manos, los pies, etc. Y luego viene el proceso de pulido. Ya damos la terminación, o sea, las manos tienen que dar como manos, ya hacemos el pelo, abrimos los ojos en la cara, hacemos la boquita. Y entonces ya le dejamos lista para el proceso, para dar el acabado final, que ya puede ser encerado a madera natural, puede ser pintado, policromado. Ahora tenemos muchas técnicas en el tema de acabado final de las esculturas. Yo trabajo, bueno, desde niño que me mandaban a aprender a los 8, 10 años. Entonces yo desde los 15 años ya trabajo solo como escultor, o sea, salí del taller de mi tío donde aprendí, ¿no? Yo aprendí con un señor que se llama José Terán, que era uno de los mejores maestros de aquí de San Antonio, que era mi tío. El comienzo era como un juego para mí, porque mis papás no querían que yo sea escultor, ellos querían que yo estudie. Pero la verdad es que a mí me apasionaba, entonces yo del colegio me salía, me fugaba, me iba a trabajar. Entonces, pues, parece que esto era para mí mismo y no seguí los estudios y me dediqué por entero a esta profesión tan bella. Sí, a la escultura de madera. Mi padre tenía un taller y cuando niño se molestaban los trabajadores de mi padre porque yo les amochaba las herramientas con mis travesuras de niño. Las herramientas de la escultura de la madera, las herramientas cortopunzantes, me cortaban los dedos. Pero a la habilidad le quise complementar con la formación académica y me vi obligado a ingresar al colegio Daniel Reyes, como más tarde se le llamó al Liceo Artístico Daniel Reyes. Y luego quise ampliar mi visión de la cultura y del arte en general. En la Facultad de Artes de la Universidad Central hubo la posibilidad de ingresar ahí y eso ha servido para consolidar un criterio, ¿no? Que lo mantengo hasta ahora. Y con los profesores de la Facultad de Artes, que no fueron solamente por mis profesores, sino fuimos unos grandes amigos. Y ahí conocí a tantos otros, como al mismísimo Jesús Cobo, uno de los escultores representativos del Ecuador, a los hermanos Viracocha, y a Marcelo Aguirre, entre tantos otros que vienen a ser prácticamente los representantes de la plástica ecuatoriana. De ahí han salido los vínculos y necesarios, inclusive para el proyecto de la Bienal de Escultura, que de alguna manera funciona hasta ahora, ¿no?